Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Voy a hablarles esta tarde sobre algunos temas de anatomía de cabeza y cuello. Entre ellos, lo principal sería hablar de algunos conceptos generales, como sería la anatomía clínica, los términos, la metodología del estudio de la anatomía, cuál es la organización general del cuerpo humano, los conceptos generales de histología y embriología, así como la posición anatómica estándar y las regiones del cuerpo. La aplicación de la anatomía en la porción clínica se basa en tener los conocimientos fundamentales para atender al paciente, comprendiendo lo que nosotros estamos localizando en el examen clínico y identificar lo que es patológico y lo que es normal. Es muy importante hacer énfasis en la anatomía para explorar, diagnosticar y tratar a los pacientes cuando utilizamos todos nuestros métodos de observación clínica como la palpación, la auscultación, la medición y demás. Es importante reconocer las estructuras en la palpación, todo lo que sería la superficie de los órganos y su correlación con las imágenes diagnósticas. También con esto vamos a tener las bases morfológicas para abordar las disciplinas en las ciencias de la salud. En cuanto a la terminología, tenemos lo que es la descripción, la posición, la orientación, la dirección, los planos que vamos a revisar, los nombres de las estructuras, todo de acuerdo a la terminología anatómica internacional de 1998. Ahora, ¿cuál es la metodología del estudio anatómico? Pues básicamente todo está basado en la disección. Ahora también usamos métodos de diagnóstico por imágenes, ¿verdad? Para reconocer las estructuras. También podemos utilizar métodos como la endoscopía para adentrarnos, ¿verdad?, en las porciones internas del cuerpo humano que difícilmente se van a ver de otra manera más claramente. También tenemos otras fuentes principales de observación de las características morfológicas y pues todo esto se va a basar en una descripción de la anatomía macroscópica que se nutre de las metodologías para lograr establecer sus fundamentos y cuantificar también los porcentajes y las variaciones de la anatomía normal. Hay diferentes tipos de anatomía, entre ellos el más utilizado frecuentemente es la macroscópica, que es donde nosotros estudiamos morfológicamente lo que se encuentra sin necesidad de ningún aparato de aumento, ¿verdad? Para lograr identificar. También la anatomía microscópica puede ser lo que nosotros conoceríamos como histología, y aquí se estudia la estructura de las células, los tejidos y los órganos. También tenemos anatomía sistémica, ¿verdad? Que nos ayuda a entender las estructuras organizando a partir de su división por sistemas y los órganos que los componen. También tenemos anatomía descriptiva, que nos habla de las estructuras de acuerdo a la explicación de la morfología de los órganos, sus accidentes y las divisiones que pueden tener. También la anatomía topográfica, esta va a buscar los elementos de acuerdo a una región de lo superficial a lo profundo y está en relación a todas las estructuras que se encuentran en este lugar, es decir, empezaríamos por la piel, los músculos, hasta llegar al hueso, por ejemplo, los vasos sanguíneos que se encuentran por ahí, los nervios, etc. La anatomía funcional son las estructuras de acuerdo a su función. También tenemos otros tipos de anatomía como la aplicada, ¿verdad? Que nos va a ayudar a aplicar todo para el diagnóstico y el tratamiento y ver las estructuras en vivo. También tenemos anatomía del desarrollo, donde vamos a ver los cambios estructurales del individuo desde la fertilización hasta el desarrollo prenatal, hasta después del nacimiento y a la vida adulta. También tenemos anatomía de la superficie, donde tenemos una configuración superficial del cuerpo, reconociendo los accidentes y las referencias visibles o palpables. También existe la anatomía proyectiva, donde se ve la relación entre la superficie y las partes profundas, ubicándolas con referencias superficiales y a nivel vertebral. También tenemos lo que es la anatomía comparada, donde tenemos la morfología de los animales con respecto a los órganos y partes homólogas del cuerpo humano. Esto nos ayuda, ¿verdad?, para entender las diferencias entre los animales y nosotros y comparar nuestros sistemas. Por ejemplo, la vista, ¿no? Por ejemplo, sus sistemas de respiración, su tipo de regeneración, etc.
En cuanto a la anatomía de cabeza y cuello, también es importante identificar la organización en general del cuerpo. Y aquí nos iríamos de lo más sencillo a lo más complejo. Empezaríamos por la célula, que es la unidad estructural del cuerpo humano. Después de las células, al organizarse y estar diferenciadas, se pueden convertir en un tejido, que son células similares que se pueden organizar y de ahí constituir un órgano, que son los órganos los que constituyen de acuerdo a los diferentes tipos de tejido y tienen una función. Cuando unimos varios órganos podemos agruparlos y tener un sistema. Y los sistemas en conjunto son los que desarrollan funciones complejas y logran el funcionamiento adecuado del cuerpo. En cuanto a la organización de sistemas, tenemos diferentes sistemas que nos ayudan a conformar el cuerpo. Dentro de ellos estaría el sistema esquelético, donde está el hueso y el cartílago, que nos ayudan a proporcionar soporte y protección a los órganos. También lo que sería el sistema articular, donde son todas las uniones de los huesos entre sí, permitiendo movimientos, ayudado de ligamentos, por ejemplo. También tenemos los sistemas musculares que constituyen músculos, tendones y movilizan o fijan las partes del cuerpo. También tenemos el sistema digestivo, donde tenemos organismos para lograr la alimentación y esto comprende varios procesos, desde la masticación hasta la eliminación de los desechos. También tenemos el sistema respiratorio que nos ayuda a lograr la respiración adecuada, ¿verdad? La función de esto a través de los conductos para el aire y los pulmones. Tenemos también el sistema urinario que nos ayudan a la eliminación a través de la orina de todos los desechos del organismo. Tenemos también el sistema genital que está conformado por las gónadas y los conductos que permiten la reproducción. El sistema endocrino, que básicamente aquí hablamos de las glándulas que no tienen un conducto excretor y liberan las hormonas. Tenemos también el sistema cardiovascular, que está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos. El sistema linfático, donde se encuentran todo lo que serían los vasos linfáticos, los nódulos y los órganos vinculados con la linfa. El sistema nervioso, que nos habla de lo que sería el sistema para la transmisión de los impulsos, ya sea centrales y periféricos. Y el sistema tegumentario, que es donde está ubicada la piel y sus anexos, así como el tejido celular subcutáneo. Para nosotros en la región de la cabeza y cuello, pues tenemos la participación de todos estos sistemas en mayor o menor medida, de tal manera que nosotros tengamos un entendimiento de lo que sería la anatomía de la cabeza y el cuello, en base a todos los sistemas que lo conforman. De ahí específicamente hablaríamos de lo que corresponde a la histología y a la embriología. Ya comentamos que la histología no es otra cosa que la anatomía, ¿verdad?, vista al microscopio, y la embriología es la evolución o los cambios que van teniendo estos tejidos desde la fertilización hasta el nacimiento de nuestro paciente. En cuanto a los conceptos generales de la histología, tenemos 4 tipos principales de tejido, del cual se van a derivar todos los demás. En cuanto al epitelial, ¿verdad? Es un tejido de recubrimiento y también están ahí representadas lo que es el tejido glandular, que pudiera ser endocrino o exócrino, ¿verdad? Dependiendo las glándulas que tengan su conducto o que se viertan directamente al torrente sanguíneo. Tenemos también lo que sería el tejido conectivo, que es donde están principalmente el cartílago o el hueso. También tenemos lo que sería el sistema muscular, que sería dividido en 3 tipos, ¿verdad? Que sería el esquelético, el liso y el cardíaco. Y el nervioso está considerado principalmente en las neuronas, que pudieran ser de tipo motor, de tipo sensitivo y sensorial, como en los órganos de los sentidos. Ahora, en cuanto a la embriología, ¿verdad? Todas las estructuras que tenemos en el organismo derivan de 3 capas germinativas principales, que son el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Del endodermo se van a derivar algunas estructuras muy importantes, como serían las amígdalas, la faringe, la tiroides, todo lo que sería el tracto gastrointestinal, el hígado, el páncreas, la vejiga, etc.
del mesodermo sería la formación de la parte de los huesos, el cráneo, el oído medio, la dentina, los músculos y las células sanguíneas. Y de la parte del ectodermo, que sería la porción más superficial, todo lo que sería la piel, el pelo, las uñas, el esmalte dental, las glándulas sudoríparas, glándulas mamarias, por ejemplo, y también las porciones más profundas que corresponderían a los nervios, también a las células pigmentarias y a los ganglios neurales. Dentro de estos ganglios, ¿verdad? Se derivan lo que son los arcos faringios y de aquí los principales para nosotros sería, por ejemplo, el primer arco faringio que se conoce como el arco mandibular. De ahí se deriva todo lo que son los huesos, el cartílago y los ligamentos, en este caso del oído, del maxilar y de la mandíbula. El cartílago de Meckel, que es el punto principal del crecimiento mandibular, lo que es el ligamento esfenomandibular, el ligamento, el hueso cigomático, los masticadores, los músculos masticadores, el músculo miloioideo, el vientre anterior del músculo digástrico, el músculo tensor del velo del paladar. Y en cuanto a los nervios, el nervio trigémino es el principal que se deriva del arco mandibular, es el quinto par craneal. Del segundo arco, que es el conocido como ioideo, se derivan las apófisis estiloides, los ligamentos estiloioideo, el hueso ioides, lo que sería el músculo estiloideo, el vértebra posterior del músculo digástrico y lo que corresponde al nervio facial o séptimo par craneal. Ya del tercer arco podríamos identificar la parte inferior del hueso ioides, el músculo estilofaringio y el nervio glosofaringio o noveno par craneal. Y ya del cuarto y del sexto arco faringio se divide todo lo que corresponde al esqueleto laringio, al cartílago cricoides, cartílago tiroides, músculos como el elevador del velo del paladar, el músculo constrictor de la faringe, y todos ellos corresponden también a lo que sería el décimo par craneal o el mar. Ahora, en cuanto a las posiciones, ¿verdad? Para poder identificar y ubicarnos en los planos anatómicos, sería lo principal ubicar lo que es la posición anatómica, ¿no? Que es una posición donde el humano está parado, ¿verdad? Con las palmas hacia enfrente, los dedos de los pies hacia adelante. Y esto nos va a ayudar a ubicar el resto de los planos, ¿no? Entonces siempre iniciamos aquí y esto nos va a ayudar a identificar lo que está cerca y lo que esté lejos, lo que está a la izquierda, lo que está a la derecha, lo que está arriba y lo que esté abajo. Ahora, tenemos también algunos planos del cráneo, ¿verdad? Dentro de estos planos que los utilizan mucho, por ejemplo, en ortodoncia, nos vamos a ubicar en lo que sería el plano, para empezar, ¿verdad? El plano infraorbitomeatal, que va del meato acústico a la posición infraorbitaria, donde corresponde el agujero infraorbitario, ¿no? Y de ahí se van a derivar otros planos que existen y algunos otros puntos en el cráneo con los que se hacen los trazados cefalométricos para establecer diagnósticos de alteraciones craneofaciales. Ahora, en cuanto a las posiciones de la anatomía, estas son útiles para nosotros para, sobre todo, ubicar cómo vamos a colocar a nuestro paciente para los diferentes tratamientos que vamos a utilizar. Básicamente, todos empezamos con la posición de cúbito dorsal, ¿verdad? Que es cuando estamos boca arriba, ¿verdad? Con la espalda en el plano horizontal. De ahí se derivan algunas otras posiciones, como por ejemplo la de cúbito lateral, que a veces tenemos que colocar a nuestro paciente en decúbito ventral cuando está embarazada y no puede estar horizontal todo el tiempo. También tenemos la posición Fowler, que es, digamos, la inicial en nuestros sillones dentales a 45 grados. Y la posición que utilizamos para trabajar nosotros normalmente sería la posición semi-Fowler, que es a 30 grados. De ahí se derivan algunas otras posiciones, por ejemplo, la posición de Trendelenburg, cuando necesitamos ubicar a nuestro paciente para tener un acceso más posterior, por ejemplo, en cavidad oral. Y también son posiciones, esta de Trendelenburg, que utilizamos cuando tenemos algún problema de urgencia en el consultorio dental, que nos sugeriría colocar al paciente en esta posición para aumentar la oxigenación. Ahora, en cuanto a los ejes del cuerpo, ¿verdad? Son las líneas que necesitamos para ubicarnos en el espacio y básicamente utilizamos nosotros tres ejes perpendiculares entre sí
y hay también algunos otros ejes oblicuos, pero principalmente el que nos interesa, ¿verdad? Sería el eje cráneo-caudal, que es el que nos va a ubicar a nuestro paciente y de esta manera nosotros podemos ubicar lo que serían las posiciones de los planos, ¿no? También tenemos otro eje muy importante que es el eje antero-posterior, que va de adelante hacia atrás a través de la pelvis, y lo que sería el plano sagital que nos ayuda a ubicar al paciente entre un lado y el otro. Ahorita los vamos a ver un poquito más específicamente. Aquí están los ejes, como el sagital, que es el que se conoce como ventrodorsal, que son una posición, ahora sí que antero-posterior, y atraviesa el cuerpo de adelante hacia atrás. Y esto nos va a decir una posición que está a la izquierda o otra posición que está a la derecha. Tenemos también los ejes transversales que nos van a dividir el cuerpo a la mitad superior e inferior. Y también tenemos un eje como el frontal que nos va a ayudar a identificar si el corte o la imagen está de adelante o hacia atrás. De ahí también tenemos algunos otros planos, ¿verdad? Que son los que utilizamos para identificar en nuestros estudios imagenológicos en dónde estamos ubicados. Tenemos, por ejemplo, el plano coronal, que está verticalmente de lado a lado y divide al cuerpo en la parte anterior y posterior. También tenemos planos sagitales, ¿verdad? Que nos van a ayudar a dividir entre el lado izquierdo y el lado derecho. Y también tenemos el plano sagital mediano, que nos ayuda para identificar algunas otras posiciones dentro del cuerpo. El plano transversal, ya lo habíamos comentado también, que nos va a ayudar a dividir el cuerpo en la parte superior y en la parte inferior. Y de ahí pues van a encontrar muchos términos como los que pusimos en el glosario y todo esto nos van a ayudar a ubicarnos, así como lo hacemos nosotros dentro de la boca en la anatomía dental, que si algo está hacia mesial o si algo está hacia distal o algo está hacia lingual o algo está hacia vestibular, en el cuerpo también podemos identificar estos planos. Por ejemplo, entre más lejos está del cuerpo, ¿verdad? Como las puntas de los dedos están ubicados a nivel distal y entre más cerca, por decir, del corazón, tenemos algo que está más proximal, ¿sí? Y de esta manera podemos nosotros establecer dónde se ubican algunas de las lesiones. Ahora, para facilidad de nosotros, se dividen las regiones, el cuerpo en regiones. Entre ellas, ustedes a lo mejor recordarán las regiones maseterinas, por ejemplo, la región temporal. Y para nosotros ahorita son muy importantes también lo que son las regiones de la parte inferior del cuello, que es donde se desarrollan algunos problemas patológicos, como por ejemplo una infección, ¿no? Entonces, aquí para nosotros básicamente dividimos el cuerpo, ¿verdad? En cabeza, cuello, tronco, miembros superiores y miembros inferiores. Y también podemos ubicarnos en lo que sería lo superficial y lo profundo. Las regiones a veces se delimitan por triángulos o cuerpos geométricos que nos ayudan a ubicarnos. Aquí en la imagen, por ejemplo, tenemos algunas de las principales. Por ejemplo, la región submentoniana, la región submandibular y también lo que sería el triángulo carotidio, ¿sí? Y estos, por ejemplo, nos ayudan a identificar patologías. Por ejemplo, si tenemos una infección que está abarcando lo que sería el triángulo, perdón, la región submentoniana y la región submandibular, podemos estar pensando en una angina de Ludwig. También, por ejemplo, cuando tenemos un sangrado, nosotros podemos ubicar gracias a este triángulo carotidio donde se encuentra la arteria carótida y ligarla en caso de algún sangrado. Entonces, todas estas regiones son útiles para ubicarnos y para algunos tratamientos. Ahora, por ejemplo, dentro de la cabeza, ¿verdad? Y dentro del cuello tenemos diferentes regiones. En la cabeza tenemos la región frontal, parietal, ¿verdad? Que se encuentran cerca de los huesos que llevan el mismo nombre, la región occipital, la región temporal, que para nosotros es muy importante junto con la articular, y la mastoidea para identificar, por ejemplo, todo lo que sería la problemática de la articulación temporomandibular y también la región de los huesos y los músculos faciales. Dentro del cuello tenemos básicamente la porción cervical anterior, la región esternocleidomastoidea y la región cervical posterior, donde aquí también, aparte de patologías infecciosas, podríamos, por ejemplo, identificar alteraciones musculares dolorosas en pacientes con problemas de articulación temporomandibular.
Pues con esto concluimos. Básicamente es para que se den una idea de la actividad que debemos de realizar, de dibujos de las diferentes regiones. Y les agradezco mucho su atención. Espero que este video sea de su agrado y pueda servirles de referencia para ubicarse en algunos de los temas que veremos más adelante. Muchas gracias.